¿Quieres aprender cuál es el mejor indicador de todos los que hay disponibles? ¿Cuál es el indicador que realmente da unos beneficios espectaculares? Pues quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, si has llegado a este vídeo es porque te estás preguntando cuál es el mejor indicador que existe. Hay cientos de indicadores en el mercado, de todo tipo. Algunos sacan medias estadísticas, otros son tipo estocásticos, RSIs, MACDs, todo tipo de indicadores. Entonces, ¿cuál es para mí el mejor indicador? Pues el mejor indicador es el que ves aquí en pantalla, el precio. El precio es el mejor indicador y el que a mí realmente más me ha funcionado. El precio te dice todo lo que necesitas saber. Cuál es el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo en cada fracción de tiempo. Y al igual que los indicadores, lo que nos marca el precio es lo que ha pasado en el pasado. No hay ningún indicador que te vaya a hacer una predicción de lo que sucederá en el futuro. Y me dirás, ¿y cómo sabes eso con tanta seguridad? Pues porque soy trader cuantitativo. Y dirás, ¿y qué es ser trader cuantitativo? Pues trader cuantitativo significa que me baso en el análisis de las estrategias en el pasado. Pero no un backtest de 50 o 100 eventos como se enseña en muchos sitios, no. Miles de eventos en el pasado, muchísimos años backtesteados en el pasado de una estrategia. Entonces, cuando empecé a profundizar en el tema del trading cuantitativo, es cuando yo me di cuenta que los indicadores eran muy fáciles de backtestear, porque se puede backtestear de forma automática. La mayoría de estrategias que te dicen cuando tal indicador cruza con tal otro y este se pone en verde y tal y cual, entras, pues eso se puede hacer automáticamente y analizar un montón de años y decir, pero si esto va para abajo, en lugar de hacer un gráfico para arriba me está haciendo un gráfico para abajo. Entonces, ahí empecé a descartar estrategias e indicadores de los típicos que te dicen la mejor estrategia con un 90% de acierto y todo eso no funcionaba para nada. Entonces, es cuando acabé aprendiendo lenguaje del precio. Al principio, pues, estudiaba el tema técnico del precio, el tema chartista, las tendencias, los niveles, cómo hacer un buen análisis, y a partir de aquí, que acabé pues con un global de muchas cosas y unos análisis súper profundos, es cuando acabé diciendo, esto no puede ser tan denso y complicado porque en todo momento me da que puedo entrar, pero al mismo tiempo hay indicaciones de que no puedo entrar, tantos niveles, tantas cosas, y ahí empecé a simplificar y decir, voy a buscar un comportamiento del precio que me dé un buen resultado en el pasado. Y ahí es cuando ya, gracias al trading cuantitativo y a solo analizar el precio al desnudo, pues empecé a sacar estrategias que realmente tenían una probabilidad estadística a largo plazo ganadora, ni mucho menos 90% o que se gane casi todo, como se dice por ahí, no. Estamos hablando de probabilidades ganadoras muy pequeñas. El mercado es prácticamente aleatorio y lo único que buscas es una pequeña alteración en esa aleatoriedad que te dé una pequeña ventaja probabilística y lógicamente eso solo es una ventaja probabilística y a largo plazo necesitas muchísimos datos para ver realmente que las estadísticas se cumplen. Así que aunque empieces y tengas una semana mala, un mes malo, no pasa nada si tienes un buen backtest. Entonces, ¿dónde puedes aprender tanto la parte del trading cuantitativo como a leer el mercado con el precio totalmente al desnudo? Pues, por ejemplo, de forma totalmente gratuita en la Academia de Código Trading, que te dejo el link aquí en pantalla. En Código Trading somos una academia de trading cuantitativo, tenemos los resultados auditados, tanto yo como mentor, como también algún alumno que tiene resultados auditados en la web, y enseñamos
a través del precio totalmente al desnudo. Eso no significa que no se haga un pequeño análisis, que se tracen algunos niveles, pero ningún indicador, y con eso y el análisis cuantitativo enseñamos pues a tener una estrategia rentable a largo plazo con las estadísticas a tu favor, y también un punto muy importante, que es la psicología que te da el método cuantitativo, y también la trabajamos en la Academia de Código Trading. Entonces, si quieres dar un paso más y quieres formarte con mentoría y tutoría más personalizada, también lo ofrecemos en la Academia de Código Trading. Eso no significa que la formación gratuita no sea suficiente o se quede corta, simplemente que es lo mismo que en otro campo de conocimiento, como podría ser aprender cualquier otra cosa, como puede ser tocar la guitarra o una cosa más formal, más universitaria. Pues en cualquier campo el hacerlo solo es posible, pero siempre cuando hay un mentor, un profesor que te corrige, que te lleva un seguimiento, que te asesora, pues con eso siempre es mucho más fácil. En ese caso, pues tienes también las formaciones aquí en pantalla. Veréis que para España hay la opción de financiar a través de Secura y se puede pagar incluso a 12 meses, y en caso de otros países no está la opción de financiar, pero por ejemplo en Latinoamérica, que debido al cambio de divisa y la situación actual, pues sería complicado acceder a una formación en euros, pues en ese caso hay becas, y las becas pues te financian hasta el 50%, y también tenéis las becas aquí en pantalla. Vamos a retomar un poco el hilo. Entonces, yo empecé con indicadores, al igual que la mayoría, supongo, de personas que empiezan en el mundo del trading. Entonces, conocí el MACD, el RSI, las medias móviles, ¿no? Los más conocidos, que desde entrada, pues en estrategias muy simples empiezas a cacharrear. Pero el tema fue que cuando me fui frustrando y viendo que eso pues me hacía unas gráficas de beneficio que no subían para arriba, es cuando dije, tiene que haber algo más, y ahí es cuando, gracias al trading cuantitativo, descubrí que esas estrategias que había aprendido, cuando les hacía un backtest, y no un backtest manual, porque con indicadores la mayoría de esas estrategias se pueden backtestear muy fácilmente de forma automatizada, porque dices, mira, cuando tal indicador está aquí y el otro ahí, y el otro se alinea todo eso, tómame una entrada, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que eso no funciona y acabas volviendo un poco a simplificar, ¿no? A decir, mira, voy a quitarlo todo del gráfico y voy a ver de ser capaz de operar solo con las velas. Porque al final los indicadores, ¿qué hacen? Cogen la información de las velas. Y si un indicador lo que hace es coger la información de las velas y con esa información pues crear el indicador en sí, si tú aprendes análisis, lenguaje del precio, puedes hacer la lectura tú y no es necesario ningún indicador. Entonces, otra cosa que vi es que los indicadores, que tienen estrategias simples de programar, con el paso del tiempo acaban fallando. Pueden funcionar un tiempo, pero acaban fallando. En cambio, si tú aprendes a leer bien el precio y a sacar una ventaja probabilística, son estrategias que perduran en el tiempo. En Código Trading tengo muchos alumnos que me entregan análisis en formato backtest y me pasan las estadísticas y los resultados del backtest de hasta 20 años y en distintos mercados. Y esos backtests les sirven no solo para saber en qué se van a encontrar a partir de ahora, porque tú con conocer el pasado no es que puedas prever al 100% el futuro, pero puedes tener unas estadísticas aproximadas de lo que te puedes encontrar. Eso de lo que te puedes encontrar va desde, por ejemplo, si tienes los últimos 20 años backtesteados, sacar una media de decir, mira, en 20 años he ganado X, por lo tanto, si esta X la divido de 20, sabré el beneficio medio de los últimos 20 años. Y entonces también sabré cuál ha sido el mejor año y el peor.
y con eso sé la media que se espera y cuál ha sido lo mejor y lo peor en los últimos años. Entonces, la matemática, la estadística, la ciencia de probabilidades te ayuda a eso, pero no solo a saber los beneficios, sino también a saber las pérdidas. ¿Por qué? Porque también sabrás cuál ha sido la reducción máxima de la cuenta. La reducción máxima de la cuenta se le llama drawdown. Entonces, el drawdown lo que te dice es que desde el momento más alto hasta el momento que ha caído más la cuenta, ¿qué porcentaje de reducción ha habido? Por ejemplo, puedes decir, mira, en los últimos 20 años, utilizando esta estrategia en estos mercados, la caída máxima ha sido del 22%, y ahí tú sabrás si ese porcentaje es aceptable para ti o no lo es. Y una vez sabes el porcentaje que estás dispuesto a perder, también sabrás el que estás dispuesto a ganar. Bien, como ya sabéis, ahora os podéis hacer también miembros del canal de YouTube y pulsando en unirte podréis ver todo lo que se incluye al haceros miembros del canal, como un vídeo exclusivo todas las semanas, también descuentos en la academia y en el merchandising, así como un canal exclusivo de Telegram donde se pasan análisis en diario de la estrategia. No os olvidéis de darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos, y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.